La nueva e impactante evidencia se encuentra en las profundidades de la Tierra, bajo capas de roca sedimentaria, llegando a sus rocas fundamentales, los granitos. Allí, fragmentos de materia radioactiva han formado lo que denominan los científicos radiohalos. Estos dejaron rastros reconocibles, creando una esfera a su alrededor. Es posible identificar con precisión qué tipo de material causó estos radiohalos con solo medir sus dimensiones. Un científico de Estados Unidos, el Dr. Robert Gentry, ha examinado más de 100.000 de estos fenómenos. El Dr. Gentry ha descubierto un tipo de radiohalo que sencillamente no debería existir. De hecho, según todos los principios de la teoría evolucionista, ni siquiera puede existir. Es imposible. No obstante, después de años de rigurosos experimentos y pruebas, no cabe ninguna duda. He identificado radiohalos de polonio en granitos de todo el mundo. En América, Canadá, Escandinavia, Europa, Rusia, Japón, Madagascar. Esto es extraordinario, pues estos isótopos de polonio tienen una vida muy corta. Uno de los tipos que he identificado, el polonio 218, existe por solo unos minutos antes de descomponerse, convirtiéndose en otra cosa. Y sin embargo, este elemento radioactivo ha impreso su halo identificativo en granito sólido, especialmente en estos trozos procedentes de las montañas blancas de New Hampshire y de Naeji en Japón. En el granito se encuentran halos en este mineral oscuro, llamado mica. Esta debe ser rebanada o extraída con cinta adhesiva y colocada entre láminas de vidrio a fin de poder observar los halos. La animación nos ayuda a entender el origen del halo de 3 anillos de polonio 218 que ahora vemos bajo el microscopio. Las 3 difuminaciones que parten de un mismo centro representan 3 diferentes partículas nucleares de energía que fueron expulsadas sucesivamente por 3 diferentes isótopos de polonio contenidos en el diminuto núcleo. Los efectos acumulados de millones de estas partículas dejaron una decoloración en el mineral, produciendo de esta manera 3 esferas concéntricas coloreadas de tamaño microscópico. En el mineral, el halo siempre es tridimensional, pero bajo el microscopio parece plano. Si seccionamos el mineral por el centro, habremos separado los hemisferios de las esferas y podremos así observarlo como una serie de 3 anillos concéntricos bajo el microscopio, como lo ilustra esta secuencia animada. Según todas las teorías científicas actuales, el granito como esta muestra de Pikes Peak en Colorado se originó en estado líquido, se enfrió, cristalizó y endureció durante millones de años en las profundidades de la Tierra. Pero si es así, la radioactividad producida por el polonio nunca habría dejado su huella. Se habría descompuesto antes de solidificarse la roca. Los gránulos de polonio que produjeron estos halos estaban incrustados profundamente en el granito. De alguna manera, el elemento estaba allí cuando la roca se formó. Pero solo podría formar su radiohalo después de que la roca se hubiera endurecido. Y, si el polonio solo existe durante unos pocos segundos o minutos, la implicación ha dejado perplejo a todo el que la ha meditado. Los halos de polonio indican que la roca base de la Tierra, el granito, se formó casi instantáneamente. De hecho, son evidencia de que en efecto se formó instantáneamente. Científicamente, no existe otra explicación para su presencia. Demuestran claramente los radiohalos de polonio es esto. En algún momento, el principio uniformitario se rompió. Algo muy diferente ocurrió en el pasado, algo que pone en duda la constancia de los ritmos de desintegración. Para poder explicar esto, debemos comprender cómo se descubrieron los halos, o sea, cómo se estableció que eran distintos a aquellos formados por la descomposición del uranio. La mayoría de los halos contienen diversos anillos concéntricos, mostrando bandas descoloridas de diferentes maneras. Se parecen a la diana de un arquero. Cada anillo representa un tipo diferente de elemento en la cadena de descomposición del uranio. El uranio padre emite partículas alfa que viajan cierta distancia exacta, creando un halo que le identifica sin lugar a dudas. Igualmente hacen los otros elementos en el proceso de descomposición, creando sus propios anillos. Se puede observar la evidencia del proceso de descomposición del uranio en estos anillos, pero lo que me asombró descubrir era halos que empezaban con polonio. No había evidencia de uranio padre que las produjera. Eso nunca sucede.
Se supone que el polonio ocurre en la naturaleza como parte de la cadena de descomposición del uranio. Es uno de los últimos pasos antes de que ese elemento se convierta en plomo. Según nuestros conocimientos, el polonio no existe fuera de este proceso de descomposición. Pero visto a través del microscopio, algo muy diferente que ocurrió en el pasado. Polonio por sí solo. Algo inexplicable según las leyes científicas actuales. Por eliminación reduje las posibilidades al polonio primordial, polonio que fue formado al principio. Uno de los experimentos más importantes que descartaron al uranio y confirmaron al polonio primordial como la causa de los halos de polonio en los granitos se efectuó con la microsonda de iones. La microsonda de iones utiliza un fino rayo de iones para sondear o analizar fragmentos microscópicos de materia. El experimento se programó para que el rayo de iones impactara directamente en el centro del halo, deshaciéndolo átomo por átomo para su posterior análisis por un espectrómetro magnético. Fue analizado un número considerable de halos de polonio 218 usando la microsonda de iones. Los resultados fueron positivos e inequívocos. Los núcleos de halo de polonio 218 contenían plomo 206, un derivado de la descomposición del polonio 218 sin el uranio correspondiente hallado en los halos de uranio. Estos resultados confirman que los halos de polonio en los granitos provienen del polonio primordial. Estos halos no solo indican que los granitos en los que se encontraron fueron formados casi instantáneamente, indican también que el proceso en cuestión era notablemente diferente al que observamos en la actualidad. Esto nos lleva a las profundas implicaciones de los descubrimientos del Dr. Gentry. Si los ritmos de descomposición radioactiva no han sido constantes, los métodos convencionales para calcular la edad de la Tierra no funcionan. Simplemente no dan resultado. Los radiohalos de polonio demuestran que cuando fueron formados estos granitos, había un proceso diferente en funcionamiento. He aquí evidencia clara que invalida el principio uniformitario. La ley natural no lo puede explicar todo, como los halos de polonio, y los milagros de Dios existen, como la creación instantánea de granito. La teoría uniformitaria era el adhesivo que consolidaba la teoría de la evolución. El descubrimiento del Dr. Gentry disuelve ese adhesivo. La evidencia de los radiohalos de polonio contradice totalmente el principio uniformitario y se alza como amenaza contra todo el entramado evolucionista en el que han invertido arduamente los científicos durante un siglo y medio. Seamos francos. Los halos de polonio y el principio uniformitario no pueden existir en un mismo universo. Debe ser uno o el otro.